Bien, información de último minuto porque hoy el Instituto de Salud Pública evalúa la aprobación que me acaban de confirmar que ha sido aprobada ya el uso de emergencia de la vacuna Sputnik 5 que según los expertos posee una alta efectividad para prevenir los contagios. A esta hora habla Heriberto García, director del Instituto de Salud Pública. Escuchemos. De Chile, quien hizo con su equipo una evaluación importante sobre la seguridad y eficacia y todo lo que se presentaron en los estudios clínicos y lo que está publicado en revistas internacionales. Además del jefe de ANAMED, Juan Roldán, la jefa del subdepartamento de farmacovigilancia, Verónica Vergara, el jefe de la sección de estudios clínicos, Nicolás Gutiérrez, la jefa de registros sanitarios y autorizaciones de ANAMED, Patricia Carmona, y José Crisóstomo, que lideró todo lo que era la evaluación desde el punto de vista de la calidad y seguridad también de la vacuna con los equipos de expertos. Coordinó todo lo que eran las presentaciones y todo este proceso de evaluación, así que también hay que mencionarlo. Los votos fueron, a favor hubieron 5 votos a favor, 2 abstenciones y un rechazo. Por lo tanto, con esa votación, 5 votos a favor, 2 abstenciones y un rechazo, damos por aprobada la vacuna para mayores de 18 años, sin límite de edad superior, y esta es una 6ª vacuna, ¿cierto?, que va a estar disponible para que el gobierno de Chile, cuando estime conveniente, vea la forma, ¿cierto?, y haga las importaciones para ser parte del Programa Nacional de Inmunizaciones, siempre y cuando, ¿cierto?, requiera de esta vacuna. Y eso también es importante recalcarlo. La vacuna tiene, y ya esto es sabido por todo el proceso, ¿cierto?, de evaluaciones que tiene los estudios clínicos, un 91,6% de eficacia. Después de una segunda dosis y 21 días después de esta segunda dosis tiene este resultado de 91,6% de eficacia. Y son, insisto, 2 dosis con 2 componentes. Un componente primero de adenovirus 5, muy similar al adenovirus que se usa como vector en la vacuna de Janssen, de CanSino, y adenovirus 26, que es el que se ocupa en la vacuna de Janssen. Estos son los 2 componentes y por eso tiene esta alta eficacia, porque es como, en términos sencillos, como que se colocara la vacuna de Janssen y la de CanSino en dosis 1 y dosis 2, para efectos prácticos también y conocimiento de la prensa. ¿Preguntas? Ahí está el micrófono, para que escuchen todos los colegas tuyos. Hola, ya. Más alto el micrófono. Ahí sí, ahí sí. 1, 2, 3. Ya. Director, 2 preguntas. 1, ¿cuál es la razón del voto rechazo y también de abstención en el fondo? Y lo segundo, ¿sabemos si es que hay alguna petición, alguna negociación en este momento por alguna cantidad de dosis de esta vacuna? Bueno, el voto de rechazo y los 2 de abstenciones fueron muy similares desde el punto de vista de la necesidad de que existan mayores antecedentes con respecto a la duración de la eficacia de esta vacuna, principalmente porque los estudios clínicos de esta vacuna se hicieron bastante acelerados, es decir, se hicieron al día 42 se midió la inmunogenicidad y de ahí no se han tenido mayores resultados, a diferencia de otros estudios clínicos que se han ido avanzando y que por lo tanto han permitido ir sabiendo que la inmunidad dura más tiempo. Un poco esto en algún momento se los comenté, a medida que vayamos aprobando vacunas, las exigencias claramente van a ser mayores y esto pasa también porque en el fondo ya tenemos más conocimiento de las vacunas anteriores. Al principio, la primera vacuna de alguna manera se aprueba con mucha mayor facilidad porque también se sabe que en el fondo era la necesidad única de tener una vacuna para empezar a inocular a los chilenos. Hoy día, habiendo ya otras vacunas disponibles, claramente las vacunas cuando vienen a solicitar autorización al ICP se les está pidiendo mayores antecedentes, ha pasado más tiempo, por lo tanto hay más tiempo también para desarrollar los estudios. Y en ese sentido, esta vacuna en particular, los estudios que están presentados, tienen el dato de la inmunogenicidad hasta el día 42 y es por eso que en el fondo los expertos que votaron, la que votó en contra, que la doctora Lidice Fernández y los 2 votos de abstenciones principalmente fueron por eso, porque les faltaba estos antecedentes. Buenos días. Respecto al uso de esta vacuna en otros países de Latinoamérica como Argentina, Bolivia, Venezuela, ¿se tienen antecedentes respecto a la eficacia que ha tenido en la población general? En Argentina había supuestos estudios de fase 4, pero no había lo suficientemente
personas inoculadas para poder obtener estos resultados. Claro, efectivamente lo que no se ha hecho en los otros países lo que hicimos acá en Chile, y esto es muy destacable mencionarlo. En Chile nosotros fuimos capaces de hacer estudios de efectividad que están publicados en la revista New England, donde pudimos demostrar que las vacunas que se están usando en Chile estaban dando los efectos esperados con respecto a evitar la mortalidad, evitar la hospitalización y evitar también los contagios. Recuerden que los datos que nos dieron era que alrededor del 60% se evitaba los contagios de COVID-19. Ahora, ¿qué ocurre? En este caso, tanto Argentina como México son países de alta vigilancia regulatoria, al igual que Chile. Son parte de la acreditación OPS nivel 4 y por lo tanto, con ese dato nosotros ya sabemos que los informes que ellos presentan como agencia reguladora nos permiten a nosotros saber que la vacuna sí está generando la eficacia que uno espera y también se sabe que la vacuna es segura en esos lugares porque los reportes de SAVI han sido bastante reducidos, bastante bajo la cantidad de SAVI que se han presentado. Por lo tanto, la vacuna sí es segura, la vacuna sí es eficaz, pero claramente, como insisto, a las vacunas cada vez se le está pidiendo más con respecto a los datos de efectividad y eficacia, se va solicitando mayores antecedentes, en este caso a las agencias reguladoras que están al mismo nivel nuestro para poder tener los datos y poder estudiarlos. Entonces, los informes de México y de Argentina fueron los que se consideraron para esta aprobación. También fueron considerados los informes de México y Argentina desde el punto de vista de lo que las agencias reguladoras han publicado en sus boletines. Esto lo hemos revisado y específicamente se revisó lo que presentó Argentina en un estudio y análisis que hizo de los ESAVI. Eso está publicado en la página web de ANMAT, que es la agencia reguladora de su país. Director, ¿en quiénes se va a utilizar esta vacuna? Fue aprobada para mayores de 18 años, pero ¿hay alguna población que tenga contraindicaciones para recibir esta fórmula específicamente? Y también si es que esta podría formar parte de la dosis de refuerzo que se está discutiendo hoy en día en el Ministerio de Salud. Sobre la dosis de refuerzo, lo primero y lo más importante que hay que decir es que hoy día tenemos más del 70% de la gente vacunada con 2 dosis o con esquema completo en el caso de la vacuna CanSino, que es una dosis. Ese 70%, de manera, a medida que avanza, ¿cierto?, el proceso inmunitario, el proceso, ¿cierto?, de que nuestro cuerpo produce anticuerpos, los anticuerpos van bajando y eso es súper normal y pasa siempre en toda vacuna. No es algo nuevo. Toda vacuna siempre va a tener un nivel alto de anticuerpos al momento de inocular. Al día 14, después de la dosis completa, en este caso segunda dosis, llega a su nivel máximo y después va disminuyendo en el tiempo. Y eso es algo, insisto, que ocurre en forma general. Ahora, cuando ocurre eso, lo que se está viendo ahora es la necesidad de probablemente generar refuerzo, y en este sentido la vacuna Sputnik podría ser un refuerzo, siempre en la lógica de querer aumentar la cantidad de anticuerpos neutralizantes y de esa manera avanzar a que la vacuna nos permita el COVID-0, es decir, que nos permita evitar los contagios. Si nosotros tenemos un alto nivel de anticuerpos en nuestro organismo y toda la gente que está a nuestro alrededor también tiene esa cantidad alta de anticuerpos, es muy improbable que el virus se replique. Eso es lo que ayuda. Las cargas virales, en el fondo, disminuyen si nosotros tenemos alta cantidad de anticuerpos. Y por lo tanto, si yo me vacuno y se vacuna el que está al lado y se vacuna el resto y logramos esta protección capullo, evitamos, ¿cierto?, que el virus se siga propagando. Y en ese sentido, efectivamente, una dosis de refuerzo de Sputnik o de cualquier otra vacuna podría ser bienvenida en las personas que corresponda de acuerdo a factor de riesgo. Creo que es súper importante también destacarlo. No creo que sea para todo el mundo. Es importante que hay factores de riesgo de algunas personas que o son por su mayoría de edad, ¿cierto?, mayores de 80, tienen una reducción importante de anticuerpos, y también en las personas que tienen algunas enfermedades crónicas que implican, ¿cierto?, que la necesidad de mayor cantidad de anticuerpos es necesaria en ellos. Director, buenos días todavía. ¿Cuáles son los requerimientos logísticos de esta vacuna en cuanto a cómo se almacena, cómo se va a distribuir y esos puntos que también son bastante relevantes? Bueno, esta vacuna se almacena, al igual que casi todas las vacunas, entre 2 y 8 grados. Tiene una muy buena estabilidad con eso. Dura por lo menos en 3 meses, 4 meses en refrigerador normal, de acuerdo a los estudios que se tienen hoy día de estabilidad. Estudios que también van cambiando. Ustedes saben que, por ejemplo, la vacuna de Pfizer, al principio sabíamos que tenía que, una vez descongelada, tenía que durar 5 días. Hoy día ya se sabe que puede durar 1 mes.
Y esto es obviamente siempre noticia en desarrollo a propósito de los estudios de estabilidad que los mismos laboratorios van haciendo para saber cuánto tiempo más puede durar una vacuna en refrigerador. Pero la vacuna principalmente se almacena entre 2 y 8 grados. Director, hola, buenos días. Ángela Rayman de Radio Bio Bio. Le quería preguntar por los efectos adversos que podría provocar esta vacuna. ¿Hay estudios respecto a eso? Porque como usted decía, el estudio algunas personas se abstuvieron o rechazaron porque los efectos previos o la inmunización que provoca esta todavía no queda muy clara. Entonces me gustaría saber con respecto a los efectos adversos que podría traer esta, por favor. Gracias. Con los efectos adversos, gracias por la pregunta. En general no se ha visto mayores inconvenientes. Como les dije, revisamos los informes SAVI de México y Argentina respecto a COFEPRIS en México y ANMAT en Argentina, y estos no presentaban grandes reacciones adversas. En el estudio clínico se presentaron alrededor de 70 reacciones adversas graves, pero se vio que en su mayoría ninguna tenía relación con la vacuna, y muchas de ellas tenían relación con, por ejemplo, patologías base de las personas. Eso es por una parte. La vacuna sí presentó bastante seguridad. La principal reacción adversa fue la fatiga de algunas personas y el dolor en el brazo, pero no se presentaron mayores reacciones adversas, no se presentaron reacciones adversas y tampoco hemos sabido reacciones adversas trombóticas en los países donde se está ocupando, y tampoco hemos sabido de situaciones de fallecimiento por esta vacuna. En los estudios clínicos hay algunas presentaciones que se presentaron con respecto a ciertos fallecimientos, pero ninguno relacionado con la vacuna Sputnik 5 en este caso. ¿Qué tal, director? ¿Cómo está? Bien, ahí escuchábamos parte de las declaraciones de Heriberto García, director subrogante del Instituto de Salud Pública, luego que se aprobara ya la vacuna Sputnik 5 en nuestro país, con 5 votos a favor, 2 abstenciones y un rechazo. Y básicamente las características que escribía García es que la vacuna será aprobada para los mayores de 18 años en nuestro país y sin tope de edad máxima. Esta es la 6ª vacuna disponible en nuestro país. La vacuna tiene un 91,6% de eficacia, precisamente con las 2 dosis, y tiene 2 componentes. Él decía adenovirus, que es justamente el componente de CanSino, y adenovirus 26, que es el componente de Janssen. Por otro lado, también se le preguntó, se le consultó respecto a los requerimientos sanitarios y logística que va a necesitar esta nueva vacuna, la Sputnik 5, en nuestro país. Y García aseguró que se almacena entre 2 y 3 grados y que tiene una duración de 3 meses en refrigerador normal, mientras que respecto a los efectos adversos aseguró que en los países donde esta vacuna ya está siendo aplicada solamente se ha registrado fatiga, dolor de brazo, no efectos trombóticos y tampoco efectos graves. Y con esta información nosotros nos vamos a una breve pausa y ya estamos de regreso con más noticias en Mega Noticias Alerta. No se vayan.